¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Un saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, chicos, que hay que poner bastante atención a la explicación, ya que habla de esos recursos que están dentro de la naturaleza. Hay una serie de recursos que encontramos dentro de la naturaleza. Sin embargo, existe una clasificación dentro de estos recursos que nosotros utilizamos. Hoy día vamos a hablar acerca de estos recursos y su clasificación, pero principalmente hablaremos de uno de estos recursos muy importantes y sus características dentro de lo que es la utilización para el ser humano. Bueno, hay que poner mucha atención, hay que tomar apuntes y sobre todo, cada tema que se trabaje hay que ir analizándolo siempre por partes, ¿ok? Bienvenidos a todos y vamos a empezar con el tema de hoy. A ver, vamos a compartir esta información en este momento. Y el día de hoy, chicos, entonces, hablaremos acerca de nuestros recursos naturales. Y nos enfocaremos básicamente el día de hoy en esta clase a hablar acerca del suelo como un recurso natural. Pero vamos a ver qué características presenta dentro de la clasificación de recursos naturales. ¿Sí? Vamos a ver su uso, su clasificación, la importancia que tiene, ¿sí? Sus características principales y sobre todo ir analizando cada uno de estos detalles en lo que respecta a este recurso natural tan importante como es el suelo. Pero bueno, como pueden apreciar en las imágenes, hay una serie de recursos, elementos que se encuentran dentro de nuestro ecosistema, dentro de nuestro medio ambiente. Pero vayamos con la primera pregunta, ¿les parece? Vamos dando respuesta un poco a nuestra curiosidad. ¿Qué son los recursos naturales? Bueno, los recursos naturales son materiales proporcionados por la naturaleza para provecho o uso del hombre en la satisfacción de sus necesidades de manera sostenida, es decir, de manera permanente, puede ir utilizando estos recursos naturales. Es decir, sin perjudicar también a la vez a los demás seres vivos, ¿sí? Dentro de este uso de recursos naturales, siempre teniendo mucho cuidado en su buen uso, ¿no? En el uso racional, para no poder perjudicar a los demás seres vivos. Se encuentran en la superficie terrestre, en el subsuelo, en el mar, en la atmósfera y también el espacio exterior. Ojo ahí, estos detalles, ¿ah? ¿Dónde encuentro esos recursos naturales? Algunos recursos se pueden aprovechar en su forma original y otros después de haber sido transformados, después de haber sufrido un cambio, chicos. Eso es muy importante y muy interesante, hay que anotarlo, porque es una pregunta que se puede realizar, ¿no? En una evaluación. Pero dentro de este concepto, niños, he visto conveniente observar el siguiente esquema. ¿Cómo es que los recursos naturales se clasifican? Dentro de su clasificación, niños, encontramos que los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. Ojo ahí. Los recursos naturales se clasifican en recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Los recursos renovables, ¿qué son o qué es? Se pueden utilizar una y otra vez, siempre y cuando el hombre cuide su regeneración. Por ejemplo, tenemos las plantas, ¿no? Uno tala un árbol para utilizar la madera de ese árbol para la construcción de muebles, ¿sí? Pero puede regenerar nuevamente ese uso. ¿Cómo? Plantando una semilla para que crezca nuevamente un árbol. Es decir, este recurso puede renovarse. Tenemos ahí como ejemplos, estaba hablando hace un momento, las plantas, los animales, el agua y el suelo. ¿Sí?
Pasamos entonces a lo que son los recursos naturales no renovables dentro de su clasificación. ¿Qué es? Estos recursos que al ser utilizados no pueden ser regenerados. Ejemplo, tenemos los minerales y el petróleo. Cuando nosotros extraemos los minerales, por ejemplo en la minería, se hace una excavación y se sacan los minerales, por ejemplo el oro, la plata, no se puede regenerar. No puedes poner nuevamente oro y plata para que vuelva a salir más. Una vez extraído, utilizado esos recursos, ya ese lugar queda completamente inerte, ¿no? Vacío, sin ese recurso. Muy bien, entonces su clasificación de los recursos naturales, niños, recuerden, es los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Seguimos. Hoy día, en esta clase, vamos a hablar acerca de los recursos renovables. Básicamente, específicamente, hablaremos del suelo como recurso natural renovable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el suelo? Vamos a escuchar un poco la definición. Vamos a leer la definición con mucha atención, niños. ¿Ah? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre y es un recurso renovable importante para la naturaleza, en el que se relacionan, es decir, ahí en el suelo se relaciona, hay una relación de seres bióticos quiere decir seres vivos, ¿sí? Y abióticos, es decir, seres que tampoco no tienen vida, ¿no? Que sirven de sustento nutritivo a la vida terrestre. Entonces, en el suelo encontramos los elementos bióticos y abióticos, seres vivos y seres inertes o no vivos. Forman parte de la composición del suelo. El suelo es muy importante para los organismos vivos, porque la mayoría de las plantas que se fijan ahí en el suelo, que crecen, están ahí fijas en el suelo y mediante estos organismos es que esas plantas se van desarrollando. Y en él viven una gran cantidad de microorganismos. Dentro del suelo hay una serie de microorganismos vivos que son componentes fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Entonces, el suelo como un recurso renovable, busca que los seres que se desarrollan dentro de su composición se vean obligados a hacer cada uno o mantener cada uno una relación con las plantas, ya que sirven como nutrientes, como elementos de nutrición, pero a la vez también el suelo les permite ser el hábitat y el lugar donde puedan desarrollarse e interrelacionar. Así que, si pueden observar acá en la imagen, vemos que el suelo presenta diferentes capas. Esas capas vamos a conocerlas también porque son muy importantes. Son capas que a la vez constituyen cómo está conformado un suelo, pero que a la vez permite que este recurso sea importante por lo que contiene, o por lo que contiene. Sigamos. ¿Por qué el suelo es un recurso natural? A ver, ¿por qué el suelo es un recurso natural? Nos hacemos esa pregunta todos. Bueno, la respuesta es la siguiente. El suelo es un recurso natural porque puede regenerarse y mantenerse fértil. Eso va a depender mucho del cuidado, la nutrición que nosotros le demos a la tierra, al suelo, y la volvamos fértil, nutritiva y rica en nutrientes. También se le considera un recurso natural al suelo porque es un reservorio natural de agua. Claro está, dentro de su composición, el suelo contiene, almacena agua, que es fundamental para la vida de los microorganismos y también de los seres que se desarrollan, en este caso, las plantas. También es considerado un recurso natural porque soporta las construcciones que se hacen tanto en las ciudades como en el campo. Definitivamente que los suelos o los tipos de suelo que existen sufren cambios de manera natural
pero también por parte del hombre, ¿no? Dentro de lo que son las construcciones, y dentro de estos suelos muchas veces abarcan grandes construcciones. Sin embargo, el suelo no pierde sus propiedades, se mantiene, más allá de todo cambio físico que se pueda dar. ¿Sí? Entonces, eso da respuesta a esta pregunta, ¿por qué el suelo es considerado un recurso natural? Muy bien, chicos. Parte importante de esta información sobre este recurso natural renovable, que es el suelo, es su estructura, sus capas. ¿Cómo está estructurado un suelo? Bueno, está conformado, está estructurado por 4 horizontes o 4 capas. En el horizonte, vamos a empezar con el horizonte A, es la más superficial, es la que nosotros generalmente observamos, la que está fuera, ¿no? Ahí a vista exterior, ¿no? Que recibe directamente la visualización de todo ser vivo. Es el horizonte A, es el más superficial, es rica en materia orgánica por contener microorganismos. Ojo, en el horizonte A se encuentran los microorganismos. En el horizonte B, el denominado también de precipitación, de acumulación o subsuelo. En él se acumulan las arcillas, ¿sí? Es una tierra arcillosa, media rojiza, anaranjada, ¿no? Es importante. Y que contiene el horizonte B, proveniente de los arrastres de la capa superior. Los compuestos férricos y coloides húmicos le dan un color rojizo y parduzco. Eso justamente por la característica de lo que es la arcilla, ¿no? El horizonte C contiene, ojo aquí, atención, contiene material como resultado de la meteorización, ¿sí? En este resultado de la meteorización, el mismo o distinto del que se cree que se ha formado el suelo. Bueno, ahí encontramos unas piedras, cuando hablo de meteorización, hablo de piedras de pequeños tamaños, pero que conforme ha pasado el tiempo, dentro de lo que ha sido la roca madre, ¿sí? Original, se han ido partiendo, cortando en trozos. Eso le ha dado estabilidad a lo que es esta capa, ¿no? Que es muy importante, el horizonte C. Muy bien. Y finalmente tenemos el horizonte D. Se suele llamar roca madre, bueno, lo que les decía, de dónde se origina toda esta composición. Horizonte D. Corresponde a la última capa del suelo y está formada por roca sin alteración física ni química. Es la roca en su totalidad, chicos. Es la roca madre. Se mantiene intacta. Pero conforme ha pasado el transcurrir de los años, mucho, pero mucho tiempo, esa roca madre va desintegrándose y va soltando partículas de piedra. Y va haciendo ese proceso en la cual tanto los elementos, los nutrientes y los organismos van formando la composición de las diferentes capas hasta llegar a la capa o al horizonte A. ¿Sí? Pero todo parte ¿de dónde? De la roca madre, es decir, del horizonte D. Ahí están, chicos. Ustedes van a realizar este trabajo dentro de un vaso con agua, o un vaso de vidrio en este caso, porque si bien es cierto, van a tener que conformar cada una de estas capas y buscar los diferentes elementos para que se puedan mostrar o para que lo puedan tener como experiencia directa en lo que es la estructura del suelo. ¿Sí? En un vaso de vidrio. De plástico no, porque no se podría visualizar las capas, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura del suelo. Muy bien, chicos. Entonces, una vez que ya hemos trabajado, hemos conocido cuál es la estructura del suelo, vamos a pasar a la siguiente información. Vamos a dar respuesta a cómo se forman los suelos.
¿Cómo es que los suelos se han conformado, se han formado, se han transformado, profesora? Bueno, los suelos se van formando durante cientos de miles de años a partir del rompimiento y pulverización de las rocas, por acción del viento, del calor, el frío, hasta formar la arena y el polvo. Imagínense, cientos de miles de años para que esas rocas madres se vayan desintegrando por acción del frío, calor, el viento, etc. ¿Sí? En esa formación de los suelos intervienen 5 factores. Ojo, la principal, la roca madre, la topografía o relieve, es decir, el suelo. Los factores bióticos también. Imagínense, ¿cómo es que estos, a ver, supongamos, ¿no? Hago una pregunta así en el aire. ¿Qué es lo que permitió que la extinción de los dinosaurios beneficie a la formación de los suelos? ¿Sí? Dentro de su extinción, estos animales prehistóricos deben haber enriquecido los suelos, ¿no? Claro, con sus nutrientes, sus composición química dentro de sus cuerpos, sirvieron para componer y nutrir los suelos también. Es más, hasta el mismo petróleo que está dentro del subsuelo de muchos relieves terrestres son parte de una descomposición química de organismos. Pero bueno, ese es un tema un poco más profundo, ¿no? Bueno, en la formación de los suelos intervienen 5 factores, les decía hace un momento, ¿no? La roca madre, que es donde se origina todo, la topografía, que es el suelo de relieve, donde se forman estos suelos, los factores bióticos o agentes orgánicos que nutren los suelos, el tiempo y el clima, ¿no? Si ustedes pueden observar acá en las imágenes, chicos, vemos cómo inicialmente este proceso se origina con la roca madre. Ahí está. Acá tenemos la roca madre, ¿sí? Y la desintegración de la roca. Luego pasa lo que es el ingreso de la materia orgánica. ¿Sí? Con el tiempo va sufriendo cambios la roca madre, pero también se va enriqueciendo con materia orgánica. Luego, pasado los factores bióticos, abióticos, ¿sí? Se van formando las capas. ¿Se dan cuenta? Se van formando las capas, esta materia orgánica hace que los fragmentos de minerales y materia orgánica conformen el humus, formándose el horizonte A, para luego dar un relieve ya establecido dentro de lo que es el desarrollo de plantas, de vegetales, en base a la materia orgánica, formándose ya o constituyéndose las capas que tienen los suelos, ¿no? El horizonte A, B, C. Y de que la roca madre, pues, ¿no? Muy bien. Pero para que se dé este proceso, chicos, pasa mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Sin embargo, ese es el proceso. Hay que tenerlo en cuenta, que ese es el proceso cómo se forman los suelos. Muy bien. Ahora vamos conociendo cuáles son las clases de suelo. De acuerdo a los materiales que contienen los suelos, porque todos los suelos no son iguales y no todos los suelos sirven para poder darle una función, una misma función, es que se clasifican los suelos, chicos. Dentro de su clasificación encontramos los suelos arenosos. Son los terrenos formados en su gran parte por partículas de arena que se compactan fácilmente, por lo que el agua y el aire pasan muy lentamente a través de ellos. Esto lo encontramos en la zona norte del país, ¿no? En estos arenales, en estos desiertos. Los suelos arcillosos son los terrenos ricos en arcilla, de consistencia poco pegajosa y plasmática. Los terrenos muy arcillosos son poco fértiles, es decir, no son muy aptos o favorables para el cultivo, chicos. Sin embargo, la arcilla es utilizada para hacer lo que es adornos de arcilla, ¿no? Adornos, orfebrería, y es utilizado también para eso. Pero es poco utilizado para lo que es la agricultura. Pasamos a los suelos calcáreos. Son terrenos con abundante sustancia de cal
y son bastante impermeables y poco fértiles, tampoco es bien utilizado. Sin embargo, por la misma abundancia de este mineral, que es la cal, es utilizado también para la extracción de ella. Finalmente tenemos los suelos humíferos. Son los terrenos ricos en humus, en nutrientes, en microorganismos. El humus es tierra que está formado por la decomposición, bueno, de materiales orgánicos de origen vegetal y animal. Y cabe destacar que los suelos humíferos son aptos para el cultivo, ¿sí? Estos suelos humíferos son los que son aptos y adecuados para el cultivo. En conclusión, chicos, tenemos acá un esquema en donde he resumido la información, que es muy importante, claro está, pero hay que tenerlo en cuenta que el suelo, en conclusión, es la capa que cubre las rocas, está formado del suelo, con diferentes tipos de suelos. Sus capas del suelo, hay una capa superficial, una capa intermedia y una capa inferior. Cada capa está representada por características, ¿no? La capa superior por arena, arcilla, agua, aire y mantillo. La capa intermedia por piedras, arena, arcilla y algo de agua. Y la capa inferior, rocas y no tiene casi agua. Los tipos de suelo lo hemos observado, hay suelos fértiles, pobres y áridos, ¿no? No todos son o presentan las mismas características, chicos. También las plantas protegen el suelo, claro que sí. Evitan que el viento y la lluvia los arrastren, ¿no? Remuevan los suelos. Le da más fijación a lo que son la composición de los nutrientes dentro de un suelo. Y favorecen la creación de humus también, claro. ¿Qué pasa cuando una planta muere? Bueno, forma parte del suelo, va enriqueciendo el suelo, ¿sí? Y va nutriéndolo, favoreciéndolo para la nueva o el nuevo desarrollo de otra planta. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Hoy día hemos hablado acerca de los recursos naturales, su clasificación, que son renovables y no renovables. Y hoy básicamente hemos hablado del suelo como un recurso renovable muy importante para lo que es la utilización en las diferentes actividades que el hombre utiliza o realiza. Así que espero que pongan mucha atención, siempre tomando apuntes y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Nos vemos.